lo conozco, no nos conocíamos personalmente. Muchas veces las plataformas digitales son importantes porque se conocen a gente muy interesante, entre ellas Antonio Rafael Acedo del Olmo, y a través del Facebook, bueno, pues él vio todas las actividades que íbamos realizando aquí en la zona, y llegó un día pues que me invitó a dar una conferencia por el Día de la Mujer en el Centro de Profesores de Ronda, en La Algaba, y allí la verdad conocí a mujeres maravillosas con unas experiencias extraordinarias y con una cultura superior a mí 10 veces, y gracias a Antonio yo pude convivir con ella durante 2 días, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí pues hemos estado siempre en contacto. Yo lo he entrevistado en la radio varias veces, y el libro que él me comentó que había escrito, para mí me pareció algo interesantísimo, que un andaluz del siglo XIX, religión musulmana, pero andaluz del siglo XIX, nacido en Ronda. Hay que decir que Antonio es de Tánger, pero tiene su familia en Ronda, y de Tánger pues se viene a Ronda. A partir de ahí es cuando empezamos a contactar, porque yo escribí un libro. Centro de profesores que íbamos a diferentes lugares, fuimos en Huelva, en el Río Tinto, ¿no?, haciendo investigaciones, hacíamos programas educativos, se echaban en los institutos y en las universidades. Leonardo da Vinci, la poeta, una investigadora también de Mónica Rius, que dice sobre el final imaginable. La figura del artista renacentista, del sabio total, que fue Leonardo da Vinci, forma parte consolidada del imaginario europeo actual. Como ha dicho muy bien Nuria, Leonardo da Vinci es muy conocido en Occidente y en el mundo entero, ¿no? El sabio, el gran sabio que fue Leonardo da Vinci. Y ella dice, del mismo modo, cualquier ciudadano occidental debería estar familiarizado con Abbas y Firnas, uno de los personajes más emblemáticos de Al-Ándalus. Estamos en uno de los personajes más emblemáticos, más importantes que ha tenido Al-Ándalus, y es uno de los grandes desconocidos. Entonces vamos a comenzar. Este hombre nació en el siglo IX, en el año, veréis en muchos sitios que aparece en el año 810. Incluso en el puente de Córdoba, que han inaugurado hace 3 o 4 años, es un puente que va al aeropuerto de Córdoba, hay un puente con el nombre de él, y que pone nació en el 810. Realmente no nació en el 810, yo creo que nació 5 o 6 años antes, pero vamos, pulula por ahí, ¿no?, por internet, que nació en el año 810. Yo digo, para mí fueron 5 o 6 años antes, porque Firnas estuvo bajo los emires, 3 emirs omeyas consecutivos, que fueron Al-Hakam I, Abd-ar-Rahman II y Muhammad I. Durante esa época, él estuvo pues realmente en esas cortes, trabajando, como ya os diré, todos los tipos de trabajo que él hizo, y el primero de ellos murió en el 822. Entonces, si él nació en el 810, con 12 años no podía estar en la corte, con su poesía y con sus historias. Entonces, para mí, yo creo que alrededor del año 800, 801 nació este hombre, ¿no? Murió en el año 887. Estamos hablando del siglo IX. Un hombre que murió con más de 80 años en esa época, que me parece excepcional, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, este es el sabio total, por lo menos para mí. Tocó todas las áreas del saber, todas. O sea, yo no puedo decir, es un especialista en poesía, porque no. Es un especialista en tal astronomía, porque no es en todo. O sea, es una mente tremenda. O sea, yo alucino con este tío, tuvo tiempo para estudiar, para investigar, para inventar tantas cosas. Es un personaje tremendo, ¿no? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el que tiene el número 1, el que le da el texto número 1, en voz alta. Sí, fue el primero en desarrollar la industria del vidrio a partir del mineral. Firnas tiene la coletilla, fue el primero en casi todo. Aquí, en muchos libros, en muchos textos y en internet, hay muchos rollos, que dicen que es el inventor de la fabricación del vidrio. No fue el inventor. Él lo que hizo fue la misma fabricación que hacía en Egipto, que Al-Ándalus, Europa, se lo tenía que comprar a Egipto, él eso mismo lo hizo en Córdoba. Entonces ya Córdoba no tenía que comprarle a Egipto el vidrio, sino que era los demás, pues por llamar una forma, le hacían los pedidos, ¿no?, a Córdoba. Imaginaros tremendo historia económica para Córdoba. Firnas tuvo también una época muy bonita, porque Ziyad, que es el poeta, el Mirlo, ¿no?, que le llaman,
que vino de Oriente hacia Al-Ándalus, Sirjah, es uno de los grandes músicos de Al-Ándalus, y Firnaz convivió con él. Firnaz fue el que introdujo, Sirjah fue el que introdujo en Al-Ándalus el primer plato, el segundo plato, el postre, el que había que tomar las bebidas en vasos de cristal, no en metales, como se hacía. Entonces Firnaz, a través de su fabricación de vidrios, pues tuvo un contacto con este sabio también, Sirjah, muy importante. Sirjah creó el primer conservatorio conocido en Córdoba de música, fue un gran músico. Y Firnaz también le ayudó. Se dice que las dos personas más importantes en introducir la música en Al-Ándalus fueron Sirjah y Abay Firnaz. Y esto lo dicen historiadores de música prestigiosos. Ya empezamos al principio. Firnaz también era un músico. Él tocaba el laúd, componía también música y hizo la fabricación del vidrio en Córdoba. Entonces ya incluso lo tenían que traer de Egipto. A ver, el número 2. ¿Quién tiene el número 2 por ahí? Por aquí. Fue el primero en Al-Ándalus en utilizar las complejas tablas astronómicas de Sin-In. Queriendo hospedado a ellos, que es el grupo astronómico de la línea, porque las tablas de Sin-In, que son hindúes, cuando Abderramán II las trajo a Córdoba, su biblioteca, no había Dios que la tradujera. No sabían de qué iba la historia. Entonces Firnaz, que era amigo de estos tres emires que os he comentado, le pidió el libro. Y él fue capaz de traducir y explicar qué era eso. ¿Qué son esas tablas? Esas tablas indican la posición de los planetas. Cuándo sale la luna, cuándo sale el sol, tan importante en la religión árabe. Entonces, esas tablas astronómicas posteriormente han servido a la astronomía europea a evolucionar. Si él no hubiese conseguido eso, si no él hubiese traducido y haber explicado lo que era eso, la astronomía europea no hubiese avanzado como avanzó. Ni Galileo ni Copérnico, que se basaban en ese tipo de tablas astronómicas. Se veía la importancia. Esas tablas fueron mejoradas por un astrónomo madrileño, Maslama, también de Al-Ándalus, que tenía una hija que se llamaba Fátima. ¿Sabéis quién era Fátima? La primera astrónoma española. ¿Quién la conoce? Nadie. O sea, la hija de Maslama de Madrid, que fue un gran astrónomo, era Fátima, que se considera la primera astrónoma española. Hay una parte muy bonita que yo estudié con mis hermanos sobre la mujer en la astronomía. Una parte apasionante, ¿no? Pero vamos. Entonces, gracias a Firnaz, la astronomía europea posterior evolucionó a lo que es hoy en día. Lo importante es que este personaje, ya en el mundo de la astronomía, de la ciencia. ¿Quién tiene el número 3? Fue el primero en construir una esfera armilar andalusí o astrolabio esférico. En Al-Ándalus, en Occidente, esto se conocía en el mundo oriental, él construyó una esfera armilar. ¿Qué es una esfera armilar? Pues como si fuera un ordenador analógico de esa época. Era una esfera con una especie de tiras donde se podía ver especies planetarias. Se podía ver también las posiciones de los planetas, la del Sol, la Luna, las estrellas. O sea, era un instrumento astronómico que fue utilizado por los navegantes en la final de la Edad Media y en el Renacimiento. Un instrumento muy utilizado. Y muchos artistas, en muchos cuadros aparece este instrumento. Que no sé si estará ahora, pero en el escudo de Portugal hay una esfera de este instrumento. ¿Quién lo introdujo en Europa? Abay Firnaz. ¿Quién lo sabe? Muy poquita gente, que fue gracias a él, a este andalusí rondeño, que introdujo este instrumento también astronómico. Una gran importancia, ¿no? Sobre astronomía, y hemos dicho que Abay Firnaz fue el primero en todo. Aquí hay una historia que ya se comenté a Nuria en la entrevista que me dijo. Hay una anécdota que os la voy a leer, porque antiguamente era el astrólogo y astrónomo era lo mismo. El astrólogo en aquella época era también astrónomo. Entonces hay un historiador que cuenta lo siguiente. Este historiador árabe del Reino Nazarí de Granada cuentan que el emir Hisam consultó al mejor estrellero de su época. El estrellero era el astrónomo. Creo que era Abay Firnaz, dice este historiador, preguntándole cuánto tiempo había de durar su reinado. O sea, este emir pues, le preguntó a este astrólogo, que este historiador no estamos seguros, pero como es tan importante Firnaz y tan famoso, él cree que era Firnaz. No podía ser Firnaz, porque este hombre quizás es del siglo VIII. Pero como sonaba tanto Firnaz, pues dice, pues tiene que ser este hombre. Pues ¿sabéis vosotros quién era el astrólogo de verdad y astrónomo
que vivió en esta época del Emir Hisam del siglo VIII, vamos, otra vez, fue el primer astrónomo reconocido en la historia del Andaluz. ¿Sabéis quién fue? Uno de Algeciras, Al-David. Al-David es considerado el primer astrónomo de renombre de Al-Andalus. Entonces aquí Firnas no es el primero, es la primera vez que le tenemos que editar el primero, porque es un personaje de Algeciras, Al-David. Entonces es muy curioso, se lo dije a Nuria y pues lo comentaré, porque es el primero, es un astrónomo de esta tierra. Que este emir, como era tan famoso, este astrónomo de Algeciras, le mandó a llamar para que le dijera cuántos años iba a tener, cuántos años iba a estar reinando. Al-David pues no quería, total, que no quería decírselo. Al final le convenció el emir, porque le dijo, o me lo dices, o me lo cargo, porque bueno, te lo voy a decir, vas a durar 6 o 7 años. Pues lo que le dijo. Ahora tengo aquí que Hisam estuvo desde el 788 hasta el 796. Si no se equivocó en un año. Este astrónomo de Algeciras. Entonces, con esta pequeña anécdota, continuamos con el siguiente número, ya me he perdido, el 4. Fue el primer andaluz en construir una clepsidra, reloj de agua de flujo constante, provista de autómatas. Imaginar, estamos hablando del siglo IX, un tío que hace relojes de agua de una gran precisión, pero como con robots, con autómatas. Y aquello era pues, una genialidad. La clepsidra, la traducción ahora es bonita, es el ladrón de agua, que son los relojes de agua, que tiene una precisión perfecta, tremenda. Y Firnas lo consiguió. Y sobre los inventos de él, esto que me gusta mucho, hay una historia de él, y Hayán es del siglo XI, un cordobés. Yo me he basado mucho en los relatos históricos de este hombre. Todo lo que investiga Al-Ándalus, las fuentes son este personaje, este historiador, hay 2 o 3, este es uno de ellos. Y Hayán dice, y Firnas inventaba objetos curiosos y dignos de reyes, artilugios maravillosos y que causaban asombro, con bellas figuras y movimientos fantásticos, por sus cambios de color, por hacer variar las aguas de las albercas y de otros lugares. O sea, Firnas también era un inventor, mecánica, e inventó y hizo una serie de relojes de gran precisión, pero adornados ahí con luces, con historia, algo, yo creo que se sale de la imaginación nuestra, ¿no? Este hombre tenía una imaginación tremenda. Entonces, continuamos con el siguiente, el 5. Fue el primer poeta andalusí en introducir en sus versos la humanización de la naturaleza. Este hombre es un renacimiento, un tío que toca la ciencia, un tío que toca la física, la química, la poesía, la letra, todo. Los inventos, hombre. Yo creo que es el sabio total. Y eso hay pocos en la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci es uno de ellos también. Pero es que este es nuestro, esto lo tenemos aquí. ¿Entendéis? Un personaje de Al-Ándalus, tan importante. Entonces él introdujo la humanización, ¿no? de la poesía, y hay un ejemplo en el 5b, ¿no? 5, sí. Por ejemplo. Aparecen en el jardín las rosas con las margaritas, como unos labios rojos de una boca que ríe. Es un fragmento de una de sus poesías. Han perdido muchos fragmentos, muchos temas y tratados, ¿no? Y el siguiente, que tiene Nuria. En sus mejillas luce un sol perenne de belleza y una luna llena que no tiene menguante. Que tú lees muy bien, pero el tuyo ha quedado muy bonito, ¿no? Entonces, hay montones de fragmentos de poesías de Firnas. Firnas es el poeta Al-Ándalus del siglo IX. Claro, por eso los emires omeyas lo rifaban. Este tío siempre tiene que estar en la corte. Es el sabio total, el que hablaban con ellos, el que le consultaban. Tremendo, vamos. A ver, siguiente punto, el 6, ¿no? Fue el primero en descifrar las reglas de prosodio del filósofo Al-Khalil. Eso eran unas reglas de ortografía, de forma de hacer poesías. Lo mismo, Ramón II era una persona muy culta y entonces él traía de Oriente muchos libros. A los mercaderes pues, le compraba los libros para que los trajera a las Cortes de Córdoba. Y este fue un tratado que estaba tirado, tal y como cuentan los historiadores de la época, estaba tirado en el palacio. No había nadie, igual que pasaba con las tablas astronómicas, de traducirlo.
Incluso se reían este es el loco Al-Jalí, ¿no? Que Al-Jalí era de la escuela de Basora y era un filósofo, ¿no? Una persona muy, muy culta. Pues entonces lo mismo, le dijo al emir, dame el libro que yo lo voy a estudiar. Se lo llevó y hizo la traducción, vamos, perfecta de este tratado. Es un tratado que sirve para la poesía posterior, para los temas poéticos posteriores, porque Izirnaz, aparte de la poesía de la humanización de la naturaleza, también hizo poesías de batallas, poesías de jardines, poesía erótica, o sea, una gran cantidad de géneros poéticos, ¿no? Entonces podemos continuar con el siguiente tema, que era el 7. El 7. Abba Infirnaz fue el primer ser humano conocido en hacer un intento científico de vuelo. Estamos ante uno de los puntos más importantes de la vida de Abba. Para mí son todos importantes, pero por él es conocido quizás por ese Infirnaz, para mí y para el mundo oriental, es el padre de la aviación. Y eso lo tenemos que decir alto. Ni los hermanos de Da Vinci, ni los hermanos Wright de Estados Unidos, ni los de uno de Alemania, nada. El padre de la aviación no tiene más historia, punto. ¿Por qué? Porque es el primer ser humano en hacer un estudio científico del vuelo de las aves. Y él dijo, yo voy a estudiar científicamente el vuelo de las aves y voy a intentar volar yo. Cuando él hizo esto era en el año 875, tenía más de 70 años. Estuvo mucho tiempo de su vida estudiando el vuelo de las aves para intentar un vuelo, con 70 años. Claro, vosotros imaginaros, hay que tener imaginación, año 875, siglo IX, Córdoba. Por la Puerta de los Leones sale un tío por la mañana con un traje de plumas, unas alas, que él se lo inventó. Eso se publicó allí, bueno, me lo imagino, en Córdoba, y aquello sería, vamos, el acontecimiento del año, del siglo. Él saliendo con su artilugio, con una especie de traje de pluma. Lo que estoy comentando está en las fuentes históricas. ¿Entendés? Vamos, no le estoy adornando nada, es que es así. El adorno es de la gente, salió por la Puerta de los Leones, pero vamos, yo me recreo, me imagino aquello, ¿no? Como si el hombre cuando va a la luna, es un acontecimiento histórico. Entonces Infirnaz, con todo su artilugio, con sus aves y historias, se dirigió desde la Puerta de los Leones de Córdoba a la Ruzafa. La Ruzafa en Córdoba, cuando vayáis a Córdoba es donde está el parador, que yo no sabía muy bien dónde estaba situado y estuve preguntando en la Universidad de Córdoba de Ecología, y donde está el parador es la Ruzafa, que aquello era un palacete donde Abderramán II pues iban los veranos, ¿no? Era una especie de palacio de verano, por llamarlo de alguna forma. Entonces, este hombre, Abba Infirnaz, fue a ese lugar y desde allí se tiró con su artilugio y logró volar una serie de segundos, lo suficiente para que sea el padre de la aviación. Voló ante la expectación de todo el mundo que estaba alrededor y se dio un tortazo monumental. Monumental. La espalda se la dolió bastante. Él sobrevivió, ¿no? Pero con una lesión de espalda tremenda. Pero lo logró. Bueno, pues esa historia a lo largo de los siglos se ha ido manteniendo y ha ido pasando de generación en generación. En el siglo de oro español hay algunas historias, algunas comedias que se habla de eso. Lo que pasa es que ya lo desvirtúa y llaman la Ruzafa de Valencia. Con otras historias, pero vamos, sigue esa historia, ¿no? A partir del siglo IX y a lo largo de los años eso continúa, esa gesta. Sin embargo, hay una época que se pierde. Y últimamente pues, este acontecimiento pues, es muy poco conocido. Cuando él vio el tortazo que se dio y el error, él dijo, me he equivocado en una cosa. No me he puesto una cola, la cola de las aves. Las aves, con eso era el aterrizaje, ¿no? Entonces él se dio cuenta del error y siguió estudiando para volverlo a intentar. Pasa que él murió en el año 887. Pero él siguió intentándolo. Imaginaros, la mente de este personaje, la mente impresionante, vamos. Después yo por internet... Perdón, Antonio. Sí. Es que el cónsul de Marruecos está ahí, ¿no? Lo que pasa es que somos muchos y ahora cuando termine la conferencia, antes de que Malika empiece a recitar, él va a entrar, te va a saludar, os va a saludar a ustedes y se va a estar fuera esperando que termine la conferencia. Bueno, pero hay mucha gente y dice que no nos preocupemos, que él viene ahora. Yo en internet me he encontrado bastante
bastante rollos, ¿no? Pero vamos, hay una historia por ahí por internet que eso sí me mantuvo investigando a este personaje en su vuelo en 3 líneas. En el año 2000, no me acuerdo, 2001-2002, un profesor americano de la Universidad de Houston publica en la radio, ¿no? Él tiene una serie de programas de grandes genios y habla sobre el Filmás. Está muy bien. Pero aparece un personaje en el año 852 que él mete, que es Armel Filmás. Entonces él dice, Armel Filmás era una persona que se tiró desde una de las torres de Mezquita de Córdoba, creo que pone, con una especie como de tela y hizo un vuelo, ¿no? Y entonces Firna estaba viéndolo y eso fue lo que le animó a investigar sobre el vuelo de las aves. Entonces este personaje, Armel Filmás, a mí la verdad me llamó mucho la atención. Entonces yo me moví en 3 líneas. Uno, o Armel Filmás y Firna eran 2 personas diferentes, o eran el mismo o nunca existieron. Digo eran el mismo porque hubo una época en España que los nombres árabes se latinizaban y Firna aparece en muchos sitios como Aben Firnas, todos seguidos. Pero es Aben Firnas, no Armel Filmás con M. Pregunté en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, investigaron y ellos llegaron a la conclusión de que Armel Filmás no existe. Sin embargo, este hombre pues lo puso en ese programa radiofónico que en internet, copy-paste de internet, ha ido multiplicándose y lo veis en todos los sitios. ¿Entendéis? No fue el mismo, o sea, Firna y Armel Filmás no eran la misma persona, no sé ese relato de dónde sale, que estoy investigando, y para mí ahora mismo yo creo que no existió, como me comentaron. Pero también hay una cosa muy curiosa, porque eso fue en el año 2000 y pico, pero es que en el año 1980 hay un libro de la historia de la aviación de una holandesa y he encontrado a Armel Filmás, este personaje del 852. Entonces eso es un pequeño misterio, que por misterios me gustan, pues estoy investigando ahora. Pero por ahora, Armel Filmás no existió. Entonces no se sabe de dónde ha salido este personaje, ¿no? Quizás no creo que fuera el mismo, en fin. Entonces, imaginaros la importancia, la gran importancia de Armel Filmás en la aviación. Tremendo, es el padre de la aviación. Y muchos historiadores, científicos lo reconocen. En los libros de España encontráis poco, los de fuera sí hay muchas referencias a eso. Y como ha dicho José Manuel, ahora hay una serie de jornadas sobre Firna en Madrid y en Córdoba que están avaladas por el Ejército del Aire, la Real Academia de Ingenieros. O sea, se le va a dar, creo yo, la importancia que se merece. Porque ya os digo, meter en la cabeza que el padre de la aviación es un andaluz, un andalucí. ¿Es así? No tiene más historia. Yo no sé por qué se ha callado, no se ha continuado, no lo sé, vamos, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Pero seguimos con el siguiente punto. Fue el primero en construir un planetario mecánico. Este hombre, como claro, inventaba todo. Eso imagina, otra vez, siglo IX, el tío en su casa, porque él era, claro, le gustaba el astrólogo, le gustaba la astronomía, por supuesto. En su casa hizo una cúpula de cristal y ahí puso las constelaciones, los planetas, lo que es un planetario. Pero también le puso efectos especiales. Entonces él invitaba a sus amigos, a la gente de Córdoba, allí a su casa, me imagino, ¿no? Tomaba el té y tal, y después empezaba a explicar en esa cúpula de cristal que hizo en su casa, explicaba las constelaciones, el movimiento de los planetas. ¿Eso qué es? Un planetario. ¿Quién es el padre de los planetarios? Firna. ¿Por qué? Porque son pedagógicos y eran también pues, divertidos, eran lúdicos. Entonces tenemos, y Firna es el padre de los planetarios actuales. Es el más antiguo de los planetarios, el que hizo en su casa en Córdoba. Lo de los efectos especiales se asombraba mucho, pero eso no tenía historia. Como buen renacentista y gente que le gustaba estudiar, eso él lo copió de los griegos, que lo utilizaban en sus obras teatrales. Efectos especiales, tormentas, él lo utilizaba en su casa de Córdoba. Eran efectos de los griegos. Entonces, apasionante este hombre, ¿no? Y el punto 9... Es el mejor, ¿eh? Es el mejor. Fue el primero en cobrar 2 sueldos, por poeta y astrólogo astrónomo. No era tonto, ¿no? Él no era tonto. Si él estuvo... Lo que no vio en la técnica. Claro. No era tonto, él estuvo con 3 emires, él era poeta, era astrónomo en esa época, era químico, era físico, era músico, Sir ya era su amigo,
uno de los personajes más importantes de Al-Ándalus, dijo que yo no soy tonto. Págame por poeta, pero también por astrólogo y astrónomo. Entonces es el primer personaje conocido en la historia que ha cobrado sueldo. ¿Quién? Este rondeño, habéis que este andalusí. Porque por supuesto no era tonto. Entonces tenemos uno de los personajes más importantes de Al-Ándalus. Para mí de la historia de la humanidad. No sé si me estoy pasando, pero para mí de la historia de la humanidad. Por todo lo que dice. Después tenemos otra historia, claro. Un personaje tan importante, hay gente por ahí pues que lo sabe, y por ejemplo, en la Luna hay un cráter con su nombre. Yo estoy investigando quién fue, qué organización, porque eso va a la Unidad Astronómica Internacional y eso se tiene que aprobar a personajes muy importantes de la historia y se le pone el nombre a los cráteres de la Luna. ¿Qué es lo malo? Que no lo podemos ver porque está en la cara oculta. Y eso, hay fotografías, los primeros son de la antigua Unión Soviética, de las naves que circundan la Luna, han hecho fotos de la cara oculta, ¿no? De la Tierra no se puede ver. El cráter tiene más de 90 kilómetros de diámetro, un cráter antiguo, pero hay Andalusí está en la Luna. No solamente él, hay más, ¿eh? Está también el gran astrónomo español, uno de los más grandes, que es el toledano Alsarquiel, uno de los grandes astrónomos de la historia de España. También Alpetrayu, que es de Córdoba, también tiene un cráter en la Luna. Hay varios andalusí que tienen su cráter, ¿no? Después hay otro tema interesante que también me metí, que era la novela histórica, que también podéis ver una serie de libros donde hacen referencia a Firnás, también son muy bonitas, ¿no? Todas esas obras, incluso en la zarzuela, María Fernanda, ¿no? Creo que es una zarzuela, hay un relato con que se puede relacionar con Firnás, que es un tío que le llaman medio loco que intenta hacer un vuelo. O sea, a lo largo de la historia de la literatura española y música, hay pequeños flash, por llamarlo así, que aparece este personaje ya muy antiguo del siglo IX, que es Firnás. Actualmente, ¿qué pasa con Firnás? En el mundo oriental, pues se le da la importancia que tiene, es el padre de la navegación. En el mundo occidental, el que se le debe dar. En Bagdad, me imagino que lo habéis escuchado, la avenida que va al aeropuerto internacional, hay una estatua de un rondeño, de Firnás. Una estatua con sus alas a la entrada del aeropuerto. El aeropuerto nacional de Irak se llama Aeropuerto Al Firnás. Hay una avioneta en Argelia que tiene el nombre de Firnás. Hay universidades en el mundo oriental con su nombre. Hay sellos, en la historia. España, ¿qué tenemos? Tenemos el Puente de Córdoba, pero después en los museos y en los sitios de ciencia que yo he estado, yo solamente he encontrado en el Parque de las Ciencias un cartelito hablando de Firnás. Pero cuando yo fui al tío que está ahí a preguntarle, sabiendo yo que ya había algo, aquí tenéis, ¿conocéis? ¿Hay algo de Firnás? Y dice, ¿quién es Firnás? Y pues el muchacho no sabía. Después el tío se quedó alucinado y dice, no, gracias por cuando vengan las visitas, lo voy a llevar ahí. Entonces el Parque de la Ciencia, la segunda planta, en una esquina hay un cartel que habla de Firnás. Personaje importantísimo. En música hay un grupo alemán, muy raro, de historia, se llama Atrocity, una cosa así, que le dedica una canción instrumental a Firnás. ¿Veis? Apasionante este personaje. En Córdoba también ha habido algunos grupos de aeromodelismo con su nombre. En Ronda, tengo la suerte de ser uno de los grupos fundadores de la Asociación Astronómica Serranía de Ronda, Abad y Firnás, en honor a su nombre, el centro astronómico que tiene su nombre. Es decir, que Firnás poquito a poco se va introduciendo, pero por lo que habéis visto es un gran desconocido y es uno de los personajes, para mí, como digo, más importantes de la historia, no del Al-Ándalus, sino de la humanidad. Para mí, Leonardo da Vinci, y esto lo creo yo, esto no lo he visto en ningún lado, pero yo estoy convencido que Leonardo da Vinci tuvo acceso, siempre lo comento, a escritos y a los estudios de Firnás, para el estudio de vuelo que hizo, porque hay mucha similitud. Yo sé que hubo una época en el Al-Ándalus que se quemaron muchos tratados de ciencias, seguramente se perdieron muchos de sus libros, pero quizás Leonardo da Vinci, es una novela o una película, tuviera acceso a algunos de sus estudios y le sirvieron a él, ¿no? Entonces, no sé, ya os digo que para mí es apasionante este personaje, me he enganchado a él y sigo estudiando otro, investigando otro, pero en fin, siempre encuentro cosas curiosas ya, como un Rolls Royce, edición limitada que tiene su nombre, Firnás, ¿no?
salió hace un par de años, y pues seguirá así. Entonces ahora sí me gustaría, no sé, que si queréis alguna duda, alguna pregunta. Cuando me acuerdo de Andalucía, la árabe, lloro, siempre. Hoy voy a hablar precisamente a 30 kilómetros de la ciudad de Marrakech, en la mar. Siempre llevamos ese nombre en nuestra sangre. Al-Mutamid, Al-Hakama, Abderrahman, todos. Y entonces, un grato, me agrada mucho estar aquí con mis andaluces y en Andalucía, en España, y aquí presente el señor cónsul, y entonces entre las dos orillas intentamos siempre vivir ese amor hispano-marroquí andalusí. Y entonces mi tema hoy, para ese rey desterrado por parte de Yusuf Intashfi, el emir almorávide, que desterró al Mutamid, yo no lo consiento y nunca lo había consentido. ¿Cómo llevar a un rey preso desde Sevilla hasta Marrakech andando con sus hijas y su familia, y luego lo hizo esclavo? Y entonces voy al Mutamid allí, se dio preso y dedicó en el destierro no solamente una poesía o un poema, sino varias poesías, llorando su Andaluz y llorando su Sevilla y su Itimat. En árabe empezaremos, ustedes cualquier, Nuria, ¿cómo empezaremos? ¿En árabe o en español? Trocito en árabe, un trocito español, lo vas alternando. Vale, así. Y entonces toda la poesía de Al-Mutamid, de Ahmad, era un llanto y que cuando se añora a su tierra, cuando se añora a la tierra de los antepasados, la tierra de sus padres, la tierra de sus abuelos, era un andalusí, ¿no? Al-Mutamid. ¿Quién era Al-Mutamid ibn Abbad? ¿Un andalusí o no sé? Un andalusí, porque él nació en Portugal. Sus antepasados nacieron aquí en Al-Ándalus y se fue de repente, se ve desterrado de su tierra. En árabe viene: سيبكي عليه غريب بأرض المغربين أسير سيبكي عليه منبر وسرير وتندبه البيض الصوارم والقنا وسهل دمع ينتهي غزير. Disculpa que voy a leer un poco lento porque perdí mis gafas y no veo muy bien. Muchas gracias, siempre me pasa igual. Muy amable. Muchas gracias, Nuria. Mullan las nubes con pena y llanto. Tu blanda tierra, oh, tumba del exilio. Que rey Ibn Abbad, cabro los restos guarda con él 3 infinitas virtudes: ciencia, merced, clemencia, congregados, la fértil abundancia que los hombres vino a extirpar y el agua en la sequía. سيبكيه في زاهيه والزاهر الندى وطلابه والعرف ثم نكير إذا قيل في أغمات قد مات جوده فما يرتجى للجود بعد نشوره. مضى زمن والملك مستأنس به وأصبح منه اليوم وهو نفور. Vino a extirpar y el agua en la sequía. Cobijas al que le desriñó invicto, con la espada y la lanza y con el arco. El que al fiero león fue dura muerte,
émulo del destino en las venganzas, del océano en derramar favores, de la luna en brillar entre las sombras. La cabecera del salón, sí, es cierto, no, sin justicia, con rigor exacto. مضى زمن والملك مستأنس به وأصبح منه اليوم وهو نفور برأيي من الدهر المضل فاسد متى صلحت للصالحين ظهورا أذل بني ماء السماء زمانه وذل بني ماء السماء كبير. ¿Qué quieres más, oh tumba? Sé piadosa, con tanto honor que a tu custodia fiel. El rugido relámpago, ceñudo cuando cruce veloz estos contornos. Se me pasó un trozo, disculpa, voy a empezar. Entonces sigo. El rugido relámpago, ceñudo cuando cruce veloz estos contornos. Por mí, su hermano, cuya eterna lluvia de mercedes refrane con tu laudo. Llorarán sin consuelo. Y las lágrimas suaves, gota a gota, destillarán los ojos de los astros. Quedarme no supieron mejor suerte. Las bendiciones del Señor se enciendan, insumidas a números incesantes sobre quien pudre tu caliente rostro. Al-Mutamid, en su destierro, lloraba su andaluz. Y desde aquí ya tuve la grata suerte, me acuerdo en 85, justo ya cuando terminé mis estudios universitarios, tuve la suerte de traducir para el señor alcalde en Marrakech, traducirle que iba a dar una charla sobre el andaluz, y el acontecimiento era la hermandad de Granada y de Marrakech. Y allí, muchas gracias, siempre lo acuerdo, a la Junta de Andalucía, porque se acordó de Al-Mutamid y edificó el mausoleo de Al-Mutamid. Hay una bonita tumba a 30 kilómetros de Marrakech. Los que no la han visto, que vayan a visitar un rey desterrado allí enterrado. Y muchas gracias. Paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra, andaluces, levantaos, de mi tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres del que a los hombres, alma de hombres dimos. Andaluces, levantaos, de tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. ¡Viva Andalucía! ¡Viva!